con nosotros ya en la imagen, él rápidamente, habituado a estas líderes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo te encuentras? Hola Henry, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Más o menos, te escucho un poco encajonado, pero ojalá que pueda mejorar eso. Sin embargo, te vemos muy bien. No te muevas. Espero que durante los instantes que siguen mejore tu audio. Carlitos Rosales es periodista de la República TV. Y si hay algo que hice mención hace un rato, lo importante que es nuestra labor cuando estamos in situ, pero parece que dentro de poco va a haber que transmitir desde helicópteros o drones. Tú ayer estuviste durante los hechos que sucedían. Nosotros estábamos aquí conversando con Pocho Prieto del Grupo Río y hablábamos de lo innecesaria que había sido esta medida de encerrarnos a todos. Parece que eso dio lugar a que mucha gente meditara la situación infausta que estamos viviendo post pandemia, que ya habíamos estado encerrados y otra vez más encerrados, y cuando Lima no era necesariamente el centro álgido de las revueltas, sino el interior. Hablamos de Junín, hablamos de Arequipa mismo, de Ica. Cuéntanos tú, que estuviste allí, ¿cómo viste la cosa en la tarde? Porque tú has estado desde la tarde, entiendo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la cosa ayer ha sido compleja, espero en verdad que se me esté escuchando un poco mejor. La situación ha sido complicada desde temprano, porque en un inicio el fuerte contingente policial llega al Congreso, nosotros estuvimos cubriendo desde horas de la mañana incluso, para ver cómo estaba en general, ¿no? Esta medida de inmovilización social obligatoria dictada por el gobierno, y en la mañana estuvo todo tranquilo, no habían casi vehículos, no había mucha gente en la calle, uno que otro, y no había como que mucha retención de la policía. Si bien había gran cantidad de efectivos policiales, no había como que mucha atención a las personas que estaban caminando, ¿no? Entonces, se avisoraba que de repente podía ser un día tranquilo, porque aparentemente la situación lo daba de esta forma. Pero ¿cómo es el transcurso del día? ¿Cómo es que esta situación se va agravando? Ahí es donde comienza lo importante. Es cuando el presidente Castillo anuncia que va a ir al Congreso de la República. El Congreso de la Sí, República sí. tiene en ese caso cierta aceptación de recibir al presidente a la hora que él ha propuesto, porque ellos propusieron a las 8 de la mañana, pero el presidente dijo que él podía ir a las 3 de la tarde con sus ministros. El Congreso dio Sí, cierta sí. apertura para que el presidente vaya, genial. El presidente fue al Congreso. Entonces es ahí donde la gran cantidad de personas que están en contra del gobierno de Pedro Castillo fueron llegando de a pocos, a partir de las 3 de la tarde. Ese ha sido, como quien dice, un punto de quiebre importante para realmente decir dónde ha empezado la violencia en esta protesta. Porque en un inicio la Policía Nacional empieza a votar a un grupo de 15 personas que estaban en contra de Pedro Castillo gritando fuera Castillo, que se vaya el presidente, que renuncie. Y la policía comenzaba a dispersarlos desde el lado del Congreso de Abancay hasta una siguiente cuadra, como llevándolos hacia el mercado central. Entonces, ese fue un primer punto. Ahí es donde la policía comienza a votar a la gente. Entonces se va reuniendo más cantidad de personas, van llenando la avenida Bancay, se corren la voz porque en las redes sociales ya estaba visto que se iba a convocar una marcha y se llevan a todos hacia la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín había en un inicio 20 policías, aprox. Luego no había ninguno. Cuando se convocó la Sí, marcha no había ningún policía. Entonces, sí, pues. claro, eso dio pie a que se reúna más cantidad de personas. Has dicho, perdóname que te interrumpa, has dicho algo muy importante. La marcha de ayer no ha sido liderada por alguien de los personajes conocidos del ambiente, de la política, de distinto, de uno u otro bando, no. Ha sido a través de las redes sociales. Yo me muevo en ellas. De hecho, que la radio está en ellas, en www.estereolima.com. Y estábamos en esta transmisión nosotros a través del Instagram, de esta misma señal por la que estamos saliendo ahorita, cosa que esa ha quedado grabada en mi canal de YouTube, Henry Venegas 2020, y les recuerdo a todos, por favor, denle like, suscríbanse y marquen la campanita para que se enteren cada vez que yo subo un video en el que hoy está con nosotros Carlos Rosales, periodista de La República TV, comentando pues lo que acontecía ayer, y era algo patético, real. Yo en la mañana salí un instante en los alrededores y noté que no había gente en casa. Me hizo traer a la mente aquellos tiempos de la pandemia, los más difíciles que vivimos. Y posteriormente incluso se dieron cacerolazos en distintas partes de la capital, que debes haber tenido conocimiento, Sí. porque la gente comenzó a llegar a ese lugar donde tú me estás comentando, que es el centro de Lima, de distintos puntos de la ciudad, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, se generó cierta confusión, porque, a ver,
Vamos a decirlo de manera clara, ¿ya? Porque hay muchas opiniones sobre esto. Se dice que un grupo de políticos, un grupo de personajes allegados y afines a partidos políticos convocaron a esa movilización. Eso es en parte cierto, pero en parte no. En parte es cierto porque fueron ellos los que comenzaron a publicar en sus redes el inicio de una movilización, pero convocando a sus allegados, convocando a su gente. El resto de personas que se ha sumado han sido personas que han estado en toda la potestad democrática de poder protestar contra el gobierno de turno, porque es un derecho constitucional. Entonces, las personas Claro. han llegado porque han sentido el descontento general y han sentido que es la posibilidad de hacerse escuchar, porque ante una Sí, inmovilización social obligatoria, que desde el punto de vista legal, que podemos analizarlo con abogados, y abogados mismos te van a decir, ¿sabes qué? Esto no es constitucional porque te están privando el derecho a la libertad, el derecho a la protesta. sí, Y por tanto, ¿cómo responde la calle? Como lo hemos visto ayer, en la primera parte, ojo, porque como te seguía contando, va la gente a la Plaza San Martín, se van reuniendo, se van juntando ya, pero llega un momento en el que ocurre algo totalmente tenebroso, diría yo, utilizaría ese término porque de verdad fue así. Te lo digo porque los colegas estuvimos en la primera línea frente a los policías, al lado de ellos, frente a los manifestantes, y volaban piedras, volaban objetos extraños, volaba un montón de cosas, quemaban llantas. En realidad, en el momento en el que se salió de control fue justo en el parque universitario, porque el para grupo esto, ¿qué hora era? Si tú era, mal no recuerdas. mira, si a las 3:30 de la tarde el presidente ya estaba dentro del Congreso y ya iban votando a ciertas personas, casi entre las 5 y 6 de la tarde, Oscureciendo. estos grupos de manifestantes se dividieron. Un grupo Sí, estuvo en la Plaza San Martín de forma pacífica, cantando, gritando, manifestando, como corresponde en toda sociedad democrática, pero algo extraño ocurrió, porque un grupo de vándalos, porque no se les puede decir de otra manera, claro. llegaron hacia la avenida Abancay con la única finalidad de arremeter contra la policía. Sí. ¿Por qué? No se sabe por qué en realidad, porque el presidente Castillo ya no estaba en el Congreso. El presidente ya se había Claro, porque retirado. entiendo que él estuvo en un momento allí en el Congreso y se fue rapidito aduciendo de que iba a firmar aquella derogatoria del toque de queda, más llamado toque de queda, que es más una restricción, ¿no? De la posibilidad de salir del hogar. Y no lo hizo, no lo hizo ni siquiera, pero se desapareció, no sé por qué, tal vez estuvo atemorizado, qué sé yo, pero sí se notó la irrupción de esta gran cantidad de ya no manifestantes habituales, pues estos habían estado más temprano, sino se les veía vándalos Claro. que tenían un propósito, tal vez esos edificios importantes como de la Corte Superior, el Ministerio Público, que entre comillas podrían ser motivo de atención. No olvides que hace un par de noches también hubo un incendio en el local de la Avenida España, de la Vincri, ¿sí? El deber de todo periodista siempre es dudar, sospechar y pensar mal, porque Por eso estoy diciéndote. en eso está realmente el fin de la noticia, el fin de lo que es importante y de poder destapar esa olla de grillos para realmente conocer qué hay adentro. Entonces, si sospechamos y pensamos mal, a veces acertamos, y lo que dices es totalmente cierto. Es sospechoso, es difícil de creer que tanta coincidencia pueda ser tan común en tan pocos días. Lo que ha pasado en la Corte Superior de Justicia, y lo ha dicho la presidenta del Poder Judicial, es algo totalmente atípico. ¿Quién se va a imaginar que estos vándalos van a atacar justo en la zona más vulnerable de todo el edificio? Y justo en la zona Claro, en donde se almacenan archivos importantes. A ver, eso no es casualidad, sí, eso es adrede, totalmente. claro, O sea, claro, y es sí, difícil comprender porque mientras había un grupo de personas que manifestaba en contra del gobierno de turno, había otro grupo de personas que se estaba peleando con la policía, agrediendo a periodistas, agrediendo a reporteros, pero ojo, que también hay algo importante ahí. No digamos tampoco que la Policía Nacional ha sido el gran ejemplo. Yo respeto mucho a la Policía Nacional, la quiero como igual yo. institución,
en verdad es importante en un país democrático tener a una Policía Nacional que cumpla su rol y su deber. Pero lo que se ha hecho ayer es una clara muestra de que no hemos aprendido nada. ¿Y por qué te lo digo? Habían Dímelo. reducciones a personas. Agarraban una persona y el protocolo de la policía te dicta lo siguiente. Tú capturas a una persona e inmediatamente lo pones a disposición de una comisaría. Aquí no se hizo igual. Aquí se agarró una persona y se comenzó a golpearla. Yo he visto frente a mis ojos, yo lo he estado viendo, cómo 8 policías golpeaban a una sola persona en el piso, con los palos, con patadas, con golpes. Y ¿sabes qué es lo peor? Que mientras colegas míos intervenían para poder separar a los policías de esta persona, los policías agredían a los reporteros. Entonces, y hay algo peor, y algo que va en contra de la ley de la protección a los animales. Ayer se sacó a caballos para controlar la manifestación, y eso desde hace algún tiempo está prohibido. No pueden sacar a caballos porque va en contra de la ley de la protección totalmente desprotegidos. Ya se había hablado al respecto por las anteriores ocasiones en las que se había dado esto. Y es curioso, mira, tú estás comentando, siempre yo también defiendo la labor de los policías que a veces se desmoralizan porque cometen, realizan detenciones, llevan después ante el Poder Judicial a todos los delincuentes y los fiscales los sueltan. Ayer decíamos, conversando con Pocho, en la transmisión esta que pueden ver en el canal de YouTube Henry Venegas 2020, de que deberían encarcelar a los fiscales cuando sueltan a los delincuentes, a los que recién ha detenido la policía, no porque les faltan argumentos, pero sí es evidente que han cometido algún delito. Y aquí más bien, bueno, ayer es otra cosa, al revés, han sido agresivos los policías con gente que no había cometido algo malo, y más bien en la noche yo los veía que hasta charlaban, trataban de ponerse de acuerdo, y yo creo que de eso se aprovecharon, de esa bondad, de esa suavidad, se aprovecharon los vándalos que ocasionaron tantos destrozos. Quiero adicionar, antes de que tú prosigas, también no solamente hubo agresiones por parte de los elementos policiales y de no otorgar facilidades a los medios de comunicación y periodistas de la policía, pero también hubo agresiones por parte de los vándalos hacia los mismos periodistas. A tus colegas, creo que de la República también le afectaron a uno, a ver si nos cuentas algo al respecto, porque yo vi que le quitaron el celular a un chico de Panamericana Televisión durante la transmisión en el aire. Sí, a un colega de Panamericana, como bien dices, le quitaron su teléfono, y a nuestra colega Mariluz Aranda, que ya, por cierto, te puedo dar como noticias, se está recuperando, porque la herida que tuvo en el brazo sí fue de consideración, y en verdad nos preocupó mucho a esas horas de la noche porque nuestro equipo estaba disperso por varios lugares. Hemos sido en total 5 personas que hemos estado ahí, y hemos estado por diferentes zonas buscando las mejores imágenes, buscando información más concreta, pero a nuestra colega le cayó una piedra adrede, porque es como que la policía está para un lado, los reporteros están para acá, y es que estos vándalos vinieron con una piedra y le tiraron de la nada. O sea, esa era la forma de protestar. Pero ahí quiero dejar algo muy en claro, porque yo he recibido información ayer en la noche, ya casi en la madrugada, que en este grupo de vándalos, de los cuales tengo imágenes bien exclusivas que luego te voy a proporcionar, que de hecho le van a servir mucho a la Policía Nacional porque se ven las caras de estas personas, y justo en esta parte en donde están tirando piedras a la Corte Superior de Justicia, al Ministerio Público, han habido personas que han sido asusadas para eso. O sea, que no han sido personas pagadas, no han sido personas que han ido a, no sé, romper el poder judicial y llevarse los documentos. No, han sido personas que por la misma situación, que por la misma molestia, que por el mismo, no sé, la misma cólera que le puede haber generado todo esto, han copiado las formas y han comenzado a actuar de la misma manera. Y eso es lamentable, porque eso quiere decir que un comportamiento de esta índole puede hacer que otras personas quieran comportarse de la misma manera y se salga totalmente de control. Hay personas que han ido a protestar tranquilamente y se han terminado contagiando de todo esto. O sea, puedes creerlo. Ahora, no hay que olvidar que psicológicamente las personas de manera individual son de un estilo, pero cuando se hallan en la masa
se transforma todo. Esto también es explicable cuando en los encuentros deportivos se dan ocasiones de desmadre, como se habla, y lo que sucedió, por ejemplo, en México hace unas semanas, que, bueno, no dista mucho de lo que ha ocurrido también en algunos otros países, incluyendo aquí en el Perú y en el interior en varios estadios, pero sin alejarnos del tema, yendo a lo nuestro, ayer tú viste claramente lo que ya tienes tú en imágenes, pero hay algo muy importante también, Carlitos, a diferencia de anteriores ocasiones donde las cámaras estaban inoperativas en esa área, el cruce de la avenida Abancay, con precisamente la avenida la Colmena, los alrededores de la Corte Superior de Lima, antes estaban inoperativas. Ahora todas las cámaras han estado al 100% y han habido aún más que han registrado imágenes que van a ser utilísimas para que las autoridades, pues, esta vez procedan y de manera firme contra aquellos que han ido en contra de la propiedad privada. No se puede destruir la ciudad. Mira, el paradero del Metropolitano ha dañado cosas. Nosotros poco a poco vemos que se embellece nuestra ciudad durante años y estamos en estos días retrocediendo lo ganado en casi 30 años. O sea, ¿de qué estamos hablando? No solamente a nivel de infraestructura de las ciudades y de las vías, sino también de las costumbres, de la dación de algunas normas. Por ejemplo, es increíble que hoy se haya que hayan dado que las licencias no tengan fecha de caducidad, de que hayan condonado las papeletas. O sea, la gente entonces dirá, ya, yo incumplo con las normas de tránsito, si la papeleta algún día me la van a condonar, me la van a perdonar. O sea, si tú haces eso, haces que cunda todo el desorden, realmente la anarquía entre la gente, no cumplen normas. Igual los delincuentes, como ven que por un lado el fiscal dice, no, pero tú no has completado esta denuncia, le falta este dato, o sea, cuando el fiscal busca la sinrazón para favorecer al delincuente, ¿qué más quiere el delincuente? El delincuente se va, y a sabiendas de que eso ocurre, cometen delitos una y otra vez, entran y al poco tiempo los vuelven a capturar y los vuelven a capturar. Pues ahora la señora Elbe Barrios también se ha pronunciado en relación a este tema del ataque a la Corte Superior, donde ha habido destrozos por doquier, ingresaron por lo que es la zona de parqueo, ¿no? Una zona bastante vulnerable. Uh-huh. Y lo que dice Henry es muy cierto, y me da mucha pena decirlo, pero aquí en el Perú hay algo que está podrido. Y que cuando algo está podrido, se tiene que eliminar. Y me has mencionado lo del transporte. Lo del transporte es realmente un intento de pagar favores a los transportistas protestantes para que simplemente levanten la medida, pero no es la forma. O sea, condonarle las deudas a quienes no cumplen con las normas de tránsito, no solamente está mal, sino es totalmente ilegal. Más aún, cuando hace poco nuestros colegas del comercio han revelado que dentro de la misma Policía Nacional han habido grupos formados con la única intención de distribuirse los paraderos. O sea, ¿cómo se van a distribuir los paraderos para no cobrar las multas y simplemente cobrar a los choferes de las combis, de las cruiser que no cumplen con las normas? Ni siquiera tienen brevete, ni siquiera tienen SOAT, no tienen tarjeta de propiedad del vehículo. Ese vehículo puede ser de cualquier procedencia y se utiliza para transportar a la gente en la calle. Entonces, lo que revelaron nuestros colegas del comercio, muy importante, por supuesto, fue que habían grupos de policías que se formaban para distribuirse cada uno de los paraderos y que cobren a todos los transportistas cierta cantidad de dinero para que no les cobren las multas. Y cuando habían policías rebeldes que querían cobrar esas multas, simplemente los mandaban a otras zonas. O sea, desde ahí partimos mal. Y si a eso tenemos al gobierno que está intentando darle estos beneficios y equívocos totalmente a los malos transportistas, entonces estamos peor. Y teniendo aún un antecedente del Congreso de la República pasado, cuando Acción Popular quiso una norma totalmente similar y se le negó en su momento, lo tenemos ahora frente a nuestros ojos y no sabemos cómo responder. Y a eso es donde está conectado realmente toda esta situación, porque, a ver, tenemos transportistas, tenemos gobierno, tenemos un paro, y todo eso en su conjunto desata la crisis social, y no solamente política, sino también económica, que es importante para todos los peruanos. Solamente un día que no haya transporte público y que las personas no puedan trasladarse hacia sus centros de trabajo,
es un día perdido. Políticamente, otra decisión incorrecta, un día de inmovilización social obligatoria o toque de queda o como le llame el gobierno, es un día perdido para las personas que trabajan del día a día, que comen del día a día, para los mercados. Un día de paro de transportes a nivel nacional, como sucede en estos momentos tal vez en Ica, que es lo más cercano que tenemos, es un día perdido para las personas que necesitan comprarle a los agricultores y para los mismos agricultores que tienen que llevar sus productos hacia los mercados mayoristas. Entonces, acá perdemos todos por algo que está podrido. Y lo peor de todo es que con pena sabemos que tenemos entre nuestras autoridades gente que ha provenido de ese tipo de revueltas, de marchas y que pretende llevar esa informalidad a nivel nacional. Se han desarrollado con ese tipo de compadrazgo de manera criolla en los gobiernos regionales, en el interior del país, en cada una de las ciudades, y pretenden o ya lo están trayendo a nivel, al gobierno nacional, ese tipo de manejos que a todas luces no nos transporta a un mejor país, a llegar al desarrollo. Al contrario, nos hace retroceder lo poco o mucho que hayamos avanzado, algo incomprensible para la gran mayoría de peruanos, porque no todos comparten esa opinión. Dentro de esa gente que está conduciendo el transporte público, no todos, muchos de ellos hasta son delincuentes, no tienen referencias, y mucha gente tampoco es ni siquiera local, es foránea, que no tiene la documentación completa y está manejando. Si tú les das carta libre para que conduzcan, les condonas las deudas, siguen ahí incurriendo y todos con una, ¿cuánto es? ¿Cómo es? Y ahí lo arreglan. Entonces estamos mal, vamos de mal en peor. Y lo que está sucediendo también ahora en Ica, ya que has abordado el terreno, ¿qué sabes al respecto? Entiendo yo que hicieron una pequeña pausa hasta hace un instante, 2 de la tarde, y luego van a seguir estas pláticas, estas conversaciones con las autoridades para poder llegar a algo, pero nunca llegan a nada. Anoche, dicen que ayer se iban a reunir en las tardes, a las 3 de la tarde, para llegar con algunas soluciones a todos los problemas que estamos viviendo, pero no las tenían. ¿Tú puedes creer que así estamos? Lo que pasa es que hay algo importante también que quiero comentarte, y es que este gobierno tiene un problema grave de comunicación. Y es importante apuntarlo, ¿por qué? Porque si nosotros hablamos de la comunicación y la forma en la que el gobierno se dirige al ciudadano, no condice con lo que realmente ellos están haciendo. El presidente Castillo se jacta de ser el gobierno del pueblo, de ser la persona encargada de representar al pueblo peruano, pero no lo está haciendo. O sea, si tienes a ministros que un día agarran y te dicen, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si un día no comen? Pues, porque eso es lo que ha querido decir el ministro. O sea, sí, yo me quedo sorprendido con lo que escuché. Sí, o sea, que un día no comas o que solo han muerto 4 personas, así sea una persona la que muera. Por favor, no puedes faltarle el respeto al recuerdo de alguien que ha partido. Puede ser un familiar tuyo, mío, de cualquiera, pero todos merecen respeto, por favor. Y en circunstancias tontas. No es posible que un niñito de 13 años fallezca por esto y otros jovencitos y personas padres de familia. La cosa, sinceramente, hace tiempo que no veía tanto desorden. Lo que ha pasado ayer no lo veíamos hace mucho tiempo. Y no, sí me acuerdo que se atacaron este tipo de edificios públicos en la marcha de los 4 suyos. ¿Sí? ¿Y cómo terminó ese presidente? Santo, sano y sagrado. Las cosas como son. Totalmente. Sí. Y lo que dices, por ejemplo, sí, me hace también, o sea, decir lo siguiente, ¿no? Mira, si el gobierno no está compenetrado con la gente y no es el representante de la gente, no puede estar más en el gobierno. Porque, a ver, que lo que siempre he creído yo, y sin la necesidad de decir, presidente Castillo renuncie, o el presidente tiene que hacer esto, porque creo que a las finales el Perú es un país tan complicado que no vas a terminar de entenderlo, ni en 5 años vas a terminar gobernándolo de la manera que tú quisieras, pero quien quiere ser presidente de la República tiene que tener algo muy importante, y es conocer la mayor cantidad de realidades del país, porque no puedes gobernar solamente para un sector. Por ejemplo, lo que pasa en Ica. Están protestando y pidiendo la presencia del presidente y de los ministros, pero ¿cómo los ministros responden a ello? El presidente no puede, el presidente está en una actividad en un colegio,
vamos a mandar a un representante. El gobierno tiene un departamento especializado en resolución de conflictos, que es el sector de gobernanza territorial adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Y se ha pronunciado hasta ahora? No ha hecho nada. O sea, no ha tenido ni siquiera no sé, el puente de diálogo con el gobierno y la gente. Entonces, si el gobierno está desconectado del pueblo, no puede realmente escuchar cuáles son las necesidades ni verlas. Entonces, en Ica se paraliza por un momento el paro, se deja pasar a los vehículos, que era hasta las 2 de la tarde, pero ¿y luego de eso qué? La tregua no es para siempre, la tregua siempre viene con algunas soluciones que puedan ser planteadas por el gobierno, pero el gobierno no lo hace así. No solamente es reducir en 90% el impuesto selectivo al consumo al combustible, sino también en la situación de los agricultores. Yo te cuento, yo cuando trabajaba en radioprogramas y era productor del programa de las madrugadas, ese programa estaba enfocado solamente a los temas agrícolas, a escuchar a los agricultores. El programa empezaba a las 4 de la mañana. Desde las 3:30 de la mañana yo estaba recibiendo llamadas de agricultores quejándose por la situación que viven. Uno de ellos un día me contó, todavía me acuerdo su nombre, Fausto se llamaba este señor, un agricultor que escuchaba la radio desde las 2 de la mañana porque a esa hora se levantaba para trabajar. ¿Qué es lo que pasaba? Él vendía un saco completo de papas, esos sacos gigantes. ¿A cuánto crees? 20 céntimos a los mercados mayoristas. El saco, 20 céntimos el saco a los mercados mayoristas. Y los mercados mayoristas ya lo vendían a $1.20, $1.30 el kilo. El kilo, ojo, no el saco, el kilo. Entonces, ¿ves esa gran diferencia? ¿A cuánto vende un saco entero de papas un agricultor a un mercado mayorista? ¿Y a cuánto lo vende un mercado mayorista a los mercados tradicionales y a las tiendas? ¿Y a cuánto lo venden las tiendas a las personas que acudimos todos los días a comprar? El margen de ganancia es altísimo. Abismal totalmente. Entonces, Sí. ¿cómo no nosotros entender a los agricultores que reclaman por estas condiciones si tienes a un presidente que incluso, pese a ello, te dice que no tiene tiempo de atenderte cuando ellos fueron los que apostaron por ti porque les vendiste el discurso de ser un gobierno del pueblo y para el pueblo? Entonces, ese es realmente el problema. Porque, ok, listo, redujiste el impuesto selectivo al consumo, redujiste el tema del combustible, genial, perfecto. Ya, los que se benefician ahí, en cierta parte, son los mercados mayoristas, porque son quienes trasladan, hacen el traslado de estos productos. Pero ¿y qué pasa con los agricultores? ¿Quién piensa en ellos? Claro, se suman muchas promesas incumplidas junto a ellas, también, por ejemplo, aquella de la inseguridad ciudadana desde el mismo inicio en la que asumió el mando el presidente Castillo, y posteriormente muchas otras cosas más que han quedado apañadas. La destrucción de la propiedad privada en relación a los campamentos mineros y los establecimientos en el interior del país. Nadie se movió, no movieron un dedo. Entonces, ¿qué más quieren los vándalos que se pueden filtrar en este tipo de marchas? Podemos destruir y no nos pasa nada. Después llegan ante los fiscales, no, que faltan argumentos, como dije hace un instante, para poder hacer la denuncia oficial y los dejan libres, y estos vuelven a estar presentes en otras marchas, y como todo está el mundo al revés, aquí la cosa, pues hay un descontento en general, que por aquí, por allá, también en el mismo Cajamarca ha habido marchas. Mira, si en Junín, que es el bastión de Perú Libre, ya no nos extrañó y nos sorprendió que surgiera allí, también en Cajamarca, en Piura, hice mención, ahora estamos hablando de Ica, tan cerquita a Lima, donde hay tantas necesidades, de buenas a primeras. Ayer decíamos precisamente en adelante, desde el principio nos dimos cuenta de que tenía una capacidad de comunicación muy pobre el presidente. En el ostracismo y el oscurantismo vivía, nunca hablaba antes de asumir el mando. Y la gente esperaba que cambiara. No iba a cambiar, si toda la vida había sido mudo. Me acuerdo ahorita del alcalde, pero sin embargo aquel alcalde que en paz descanse, ¿no? Pero esta persona no comunicaba nada. Y las veces que ha logrado otorgar unas entrevistas nos ha dejado tan, pero tan mal, porque le falta capacidad de comunicación y también de gestión, y también la gente que le rodea. Pues aquí están la gente, y ojo, también,
también de decisiones, porque hasta ahora yo no puedo entender cómo un presidente puede tomar tan malas decisiones y no aprender de los errores. O sea, está bien, uno de repente puede decir, listo, estoy por primera vez asumiendo un cargo político importante en el país. Ok, genial, perfecto. Vamos en el camino, como nadie nace sabiendo, claro está, uno va aprendiendo en el camino, pero ¿qué pasa cuando siempre incides en el mismo error? O sea, no puede ser que siempre tengamos frente a nosotros a ministros que tengan tantos antecedentes, a ministros tan mal elegidos. Y tanto es así que ha pasado más de una semana y no tenemos ministro de salud. ¿Quién asume esa Casi responsabilidad? 70, tenemos casi 70 ministros en menos de 8 meses de gestión. ¿Tú puedes creer? Los cambios han sido uno tras otro. Pero hay algo que quería agregar y redondear la idea, Carlitos. No es posible, y esto sí tienen que modificarlo, no tienen que modificar Constitución, sino hacer una enmienda en ella, de que para que tú puedas acceder a un cargo funcionario público o a presidencia, tienes que tener la preparación correspondiente, capacidad de gestión y comunicación, y a los votantes, por favor, no se embelecen con promesas de vendedores de cebo, de culebra, que te dicen yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro. No, normalmente ya estaban las cosas no estaban tan mal hasta tiempos recientes. No estábamos, como decía, en el mejor de los mundos, pero no estaban tan mal como ahora. Y entonces ahora la gente recién se da cuenta del error que cometió. Aquellos que votaron, yo respeto que cada quien haya tomado la decisión de votar por quien guste, pero había que pensar un poquito. Era posible que un personaje que no hablaba, que vivía así en el oscurantismo, de manera oculta, con capucha, con gorrita, y como después ha sucedido en Zarratea, confirmando que no era una persona confiable, que hayan votado por esta persona, y ahora mismo no se hace presente, vive en una burbuja. A ver, Eso es, vive en una burbuja. y eso, y Ayer eso, se escapó, y eso, Henry, está subido el volumen, está autoplándose, no te escucho. a ver, ¿me escuchas ahora bien? Allá, ahora Ya. sí. Mira, no, y a eso se suma que la situación de Pedro Castillo no la conocemos desde hace un año, 2 años. La conocemos desde el 2017. Pedro Castillo fue quien lideró la huelga de maestros, que estuvo casi un mes con las clases paralizadas, con el país paralizado, por la misma huelga que se generó y se instauró aquí en Lima. Entonces, tú veías a Pedro Castillo dando discursos desde la huelga y veías a personas detrás de él dictándole qué cosa decir. O sea, los periodistas que hemos estado cerca de esta cobertura lo sabemos con total seguridad. Entonces, luego llega a postular al gobierno y no reúne las condiciones necesarias, porque hay que decirlo de esta manera, no puede ser un político de repente conocido, puede ser allegado a la gente, puede tener buenas intenciones, pero de buenas intenciones no se gobierna con ideas, con No. planteamientos, con un plan estratégico que realmente determine cuál es la ruta que vas a seguir para mejorar el país, o por lo menos para dejar sentada una base importante de lo que se puede desarrollar para más adelante y que un siguiente gobierno pueda seguir la base que tú ya le dejaste, pero acá no ha pasado eso para nada. No, pues. Y lo único que ha logrado es lo que tenía por objetivo cuando estaba liderando esas marchas. ¿Cuál era? Hacer que no le tomen exámenes ni pruebas de meritocracia a los profesores. Eso es lo único que sí hizo apenas asumió el mando. Pero lo demás está foja cero. No hay grandes avances. ¿Me estás viendo claramente? Parece que tu imagen se está congelando. Ubícate mejor porque parece que está congelando tu imagen. ¿Me estás viendo? ¿Me estás escuchando? A ver si me respondes. Se salió la imagen de Carlitos Rosales. Estamos ya en las finales de esta transmisión. Espero te juntes, Carlitos, porque tenemos que despedirnos, por favor. La invitación, puedes ingresar o tengo que invitarte una vez más. Vamos a ver si de todos modos tenemos que despedirnos bien. A ver. O solicítame transmitir. Carlitos, te invito otra vez, te estoy invitando otra vez. Ok, ya. Te hice otra vez la invitación, pudiste haberme solicitado entrar para despedirnos, Carlitos, porque estamos llegando a la parte final de la transmisión. Pero hemos estado con Carlos Rosales, periodista de La República TV, hablando sobre lo que vivimos en estos momentos, en la coyuntura política del Perú, los recientes reclamos por parte del gremio de agricultores, así como los transportistas, las marchas que se han dado en estos días a las distintas ciudades, y la de ayer que ha movido la ciudad de Lima
de una manera violenta en la noche, en donde ya hubo infiltrados, más bien vándalos que han hecho destrozos en los edificios públicos. ¿Me solicitas entrar, por favor, Carlitos Rosales, o qué ocurrió con tu señal? Si no, ya damos por concluida la transmisión de hoy. De todos modos, te agradecemos inmensamente habernos acompañado hoy en esta transmisión. Si llegaste un poquito tarde, recuerda que toda queda grabada aquí en el canal de IGTV, pero también en mi canal de YouTube, Henry Venegas 2020. Ahora Carlitos no puede unirse, pero de todos modos hemos cerrado la idea de manera interesante. Carlitos, te formulé una nueva invitación, pero ya no puede ingresar por alguna razón. ¿Qué sucedió? Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias. Y ya estamos una vez más contigo mañana a las 2 de la tarde aquí en radioestereolima.com y en mi canal de YouTube, Henry Venegas 2020. Está la transmisión completa de esta entrevista que hoy realizamos con Carlos Rosales, periodista de la República TV. Chao y muy buena.